Buenos días, amigos. Gracias por el favor de su sintonía. Un domingo más que nos permiten entrar a sus hogares. En esta edición le tenemos un programa especial, un programa que le hemos dedicado porque, como es de conocimiento de ustedes, nuestros amables televidentes, este programa está muy vinculado a la Iglesia Católica y a su vez a la red de abogados católicos, en la cual yo soy parte de su directiva. Y hemos preparado un espacio especial para que se escuche un clamor de una comunidad que se siente desamparada, que se ha acercado a la red de abogados católicos. Le hemos estado dando asesoría y asistencia legal porque hay un conflicto legal. No es costumbre de nosotros traer los procesos legales a la televisión e intentar presentarlos aquí, pero en este caso muy particular hemos entendido que es prudente que la sociedad ponga atención en este caso, porque el proceso ha sido permeado por la política, por intereses particulares, y no se está aplicando, no se está viendo desde el punto de vista legal. Nos acompaña como siempre nuestra compañera Yani. Yani, bienvenida. Te doy la palabra para que presente a los invitados que tenemos en el día de hoy, porque este es un programa de extremada importancia para la sociedad en general dominicana, sobre todo para los habitantes de ese sector. Así es, Valera. Gracias a los amigos que siempre nos sintonizan cada domingo en este espacio en pocos minutos. Y así vamos a tratar este tema hoy, divididos en pocos minutos, pero con informaciones de mucha importancia que la ciudad debe conocer del caso específico de los Tres Brazos. Recuerden ustedes, y para poner en contexto, un caso que data del año 2016 y que ha traído consigo una serie de conflictos y con ello una serie de imputaciones a personalidades, incluso responsabilidades a moradores del mismo sector. Y hoy aquí en este panel vamos a tratar de dirimir un poco con los especialistas y moradores del sector Los Tres Brazos. ¿Qué es lo que está sucediendo en la actualidad? Un poco de lo que ha sucedido en los años anteriores y cómo está este caso en la actualidad. Para eso tenemos un panel de invitados muy especiales a quienes les damos las gracias por dedicar este domingo para venir y sentarse y compartir con todos nuestro público pues esta situación de este caso de los Tres Brazos que ya tiene un tiempo. Lo voy a presentar de derecha a izquierda. Está con nosotros la licenciada Alma Mateo. La licenciada Alma Mateo es una catedrática universitaria y también es vicepresidenta de la Junta de Vecinos La Acción Los Tres Brazos. Con ella también está el caballero Andrés Perdomo, quien es morador de este sector y quien ha vivido desde el inicio todo lo que ha sucedido en Los Tres Brazos y es el presidente actual de la Junta de Vecinos Los Tres Brazos. Con ellos también nos acompañan en esta mañana dos jurídicos. La licenciada Arodis Carrasco. La licenciada Carrasco es especialista en Derecho Inmobiliario y con ella vamos a ver todo lo que conlleva pues esta parte de los derechos que tienen estos moradores a ser redimidos por esta situación que ha estado pasando en este caso. Y por último, pero no menos importante, está con nosotros el doctor Emmanuel Rosario, quien es un abogado penalista y nos va a dar una panorámica de qué se puede hacer en este caso que tiene ya un tiempo en los tribunales de la República y que todavía se encuentra en la fase preliminar, Valera. Emmanuel no solamente maneja la parte penal, también parte constitucional. Él también hace varios aciertos en su Twitter y en sus redes sociales. Siempre le seguimos y vemos sus observaciones muy meticulosas sobre la vinculación de la Constitución como ley fundamental y los demás sectores. Señores, bienvenidos. Yo quiero que me permitan empezar con don Perdomo. Don Perdomo, mire, yo quiero que usted me haga la historia de cómo llegan ustedes a Los Tres Brazos. ¿Cómo se funda esa comunidad y quién los crea? Porque esos terrenos eran privados o eran del Estado. ¿Qué pasó ahí? Pues bien, fíjese, el sector de Los Tres Brazos realmente fue un sector donde el expresidente Antonio Guzmán, don Silvestre Antonio Guzmán Fernández, Silvestre Antonio Guzmán Fernández, abuelo del actual director de INESPRI, le dio la oportunidad a través de bienes nacionales a los municipios de allí, vendiéndole
a través del Departamento Social de Bienes Nacionales, terrenos para que hagan sus casitas. Incluso el que yo tengo me costó 104 pesos a nivel del Plan Social de Bienes Nacionales. O sea, usted se asentó ahí mediante una compra que le hizo Bienes Nacionales y Bienes Nacionales entregó su título. No, una gran mayoría fue aportes del gobierno, pero que según nos dimos cuenta, después de que eso no pertenecía a Bienes Nacionales, sino a Colde. Pero usted pagó su dinero. 104 pesos. En aquel momento. ¿En qué año fue eso más o menos? 78, eso fue más o menos 76. En el 82. 82. Sí, porque yo llegué... No, 82 era Salvador Jorge Blanco, y Guzmán fue en el 78. Sí. No, Guzmán va del 78 al 82. Al 82, 82, 86. El 5 de julio, si la memoria no me falla, el 82. Entonces el 16 de agosto sube Salvador Jorge Blanco. No, y sucede que yo no fui uno de los primeros que llegué. Porque yo llegué ya de los últimos. Pero realmente los primeros llegaron mucho primero que yo. Ok. Sí. Perfecto. Pero lo interesante aquí es que usted me dice que usted le pagó a Bienes Nacionales. Sí, 104 pesos. 104 pesos y no le dieron su título. No, nos dieron un papel que decía, recuerdo como ahora, Bienes Nacionales le exige que un plazo de 45 días haga su casucha, porque si no Bienes Nacionales no se hace responsable. Ok, excelente. Y después de eso, ¿ha vuelto a haber otro proceso de titulación allá? ¿Alguien más ha ido a llevarle los títulos al sector? Muy bien. Hubo en una oportunidad, no recuerdo si fue en el gobierno del doctor Joaquín Balaguer, no sé, pero aún allá se apersonó Colde a través de don Almanza y un grupo, donde se llevaba la oferta del plan de titulación de los 3 brazos. ¿En qué año se acercó Colde al sector? Bueno, yo no recuerdo bien el año. El año lo tenemos aquí escrito. La licenciada anda como la Jara Burgo con los papeles en la mano. Yo sí sé que Colde estaba haciendo realmente la promoción de titular, pero dentro del plan que ellos tenían algo que a nosotros como dirigentes comunitarios no nos agradaba, porque ellos estaban presionando a los municipios y diciendo que si no titulaban, Bienes Nacional le iba a hacer Colde le iba a hacer cobros compulsivos. Lo cual, nosotros cuando se habló de cobro compulsivo, nos paramos en 2 pies. Como representantes de los moradores de nuestro sector, claro, le pedimos a nuestros promotores que andaban haciendo la promoción que nosotros no estábamos de acuerdo, que nosotros sí entendíamos que un título de propiedad podía ser algo importante para nuestro desarrollo personal y de la comunidad, pero no permitíamos que no le dijera a la gente que le iban a hacer cobros compulsivos, porque eso lo tenía atemorizado. Claro. Y de eso le hicimos una carta a esa institución, donde fue al señor Almanza y al señor Aybar, donde nosotros le pedíamos que la comunidad estaba así de acuerdo al plan de titulación, pero que no podíamos permitir que se le hablara de cobro compulsivo, porque la comunidad estaba auténticamente nervioso por lo que se le estaba planteando. ¿De cuántas personas estamos hablando? ¿Cuántas familias conforman esa comunidad? Bueno, en este momento yo no tengo el dato total, porque realmente usted sabe que la Junta de Vecinos somos varias y cada quien tiene un sector geográfico que maneja. Pero estamos hablando de muchos miles de personas que ya están en los 3 brazos, porque los 3 brazos han crecido enérgicamente, es muy grande, muy amplio. Y eso llega coordinado hasta con la ribera del río. Antes de seguir ahí, licenciada, usted no iba a decir algo, usted tenía un documento para citarnos. Esta comunicación data del 2008, entonces usted le preguntó en qué época ellos llegaron allá. Me imagino que sería en el 2007. Porque nosotros, o a principios del 2008, porque esta comunicación lo manda la Junta de Vecinos, esta Junta de Vecinos que nosotros presidimos, al señor Valenzuela, que le aclaraba que él decía Almanzar, no es Almanzar, sino Valenzuela y Aybar. Entonces esta Junta de Vecinos, el día 28 de agosto de 2008,
le envía una comunicación al señor Valenzuela. Y la comunicación dice: por medio de la presente, la Junta de Vecinos de Acción del sector de los Tres Brazos y sus directivos le invitan a una reunión en el local comunitario que está ubicado en la calle Duarte número 27, para tratar asuntos de la compra de los solares que están ubicados en la porción 153A. Por sugerencia de los propios moradores, para que juntos le busquemos soluciones y podamos llegar a acuerdo de compra. Eso fue en el año 2008. 2008. Sin embargo, licenciada, a nosotros nos gustaría que nos ponga un poquito en contexto, en contexto al regreso de la 14 años. Al regreso de la pausa, ya porque nos está haciendo señal nuestro director, cuando regresemos de la pausa, para poner un poco en contexto a nuestros amigos televidentes de cuál es la situación actual en el sector, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que dicen los moradores y qué es lo que exigen al Estado y a esas instituciones que están involucradas en este caso. Al regreso de la pausa. Quiero decirle que nosotros estamos muy consternados porque el único sector del país que tiene títulos originales son los Tres Brazos. ¿Por qué? Porque en el local donde nos vamos a reunir en un rato, se levantó un documento solicitándole a Corde que nos titulara, que nos cobrara, pero que nos titulara. Corde comenzó, no hizo nada, tenía aquí a Valenzuela y a un señor llamado Tabaquito vendiendo solares, pero no nos daban nada. Por ejemplo, yo le pagué 3 veces a Bienes Nacionales, le pagué a Corde y no me dieron título. Sin embargo, Infepa y Titulate me dieron mi título, el cual tengo ahí que se lo puedo mostrar. Nosotros, los Tres Brazos completos, queremos que el presidente nos haga el favor y nos arregle la doble vía que la necesitamos, porque está comenzada y no la han terminado. La doble vía, por favor, y que nos den los títulos, porque nosotros tenemos, al menos nosotros, tenemos 42 años ahí pisando lodo y pasando trabajo, pero los títulos nos ayudan a que uno haga alguna inversión mejor. Y que no somos invasores. Altagracia Pérez. No. Es de humanos el instinto de proteger a quienes más queremos. Es de humanos el sentimiento que nos despierta un abrazo, el placer de disfrutar de las pequeñas cosas, el anhelo de que todo salga bien. Es de humanos el deseo de sentirnos seguros. Y es de humanos seguros el plan que te permite lograrlo. Nuevo plan de vida individual, Mi Vida Protegida. La forma más simple de proteger lo más valioso que tienes, tu vida. Ingresa ahora a humano.com.do y conoce más. Señores, y estamos de regreso en su programa En Pocos Minutos, agradecidos siempre del favor de su sintonía como cada domingo. Hoy compartimos un programa especial con todos ustedes. Estamos tratando aquí el caso de los Tres Brazos, aquel caso que data del año 2016 y que todavía hoy continúa en los tribunales de la República. Contamos con un panel de expertos que está dirimiendo el tema. Antes de irnos al corte comercial, hablábamos con la licenciada Mateo, quien nos ampliaba sobre un documento importante que tiene y que data del año 2008. Adelante. Sí, como ustedes pueden ver, esta Junta de Vecinos le hace esa comunicación a los directivos de Corde de aquel entonces, porque Corde estaba haciendo cobros compulsivos en el sector. Los moradores estaban preocupados y nosotros, como somos los dirigentes que, valga la redundancia, dirigimos la comunidad, nos preocupamos por eso e hicimos una reunión, los invitamos a ellos a que fueran a otro local comunitario para intercambiar impresiones con ellos. Ellos vinieron al sector. Entonces, recuerdo que aquella vez el señor Perdomo le decía al Valenzuela y a Ibar que nosotros, esta Junta de Vecinos, en aquel entonces
y ahora tampoco nos oponíamos a que se vendieran y se compraran los terrenos de los Tres Brazos, porque nosotros sabemos la importancia que tiene un título de propiedad. Pero si nosotros le solicitábamos a ellos y le pedíamos a ellos que por favor no hicieran cobros compulsivos en el sector, ni hablaran de desalojos. Y ellos se comprometieron a eso, a no hacer ningún tipo de cobro compulsivo. Y ellos empezaron a cobrarle a la gente del sector, pero no dieron títulos. Fueron muy pocos los títulos que se obtuvieron en el sector por medio del cobro de CORDE de aquel entonces. Ok. Gracias, licenciada Mateo. Ahora yo quiero ir donde la licenciada Dodis, que es experta en materia inmobiliaria, para que ya usted vio un poco más o menos el caso, para que entonces usted nos ilustre de cuál es la situación jurídica en cuanto a materia inmobiliaria, la situación que presenta, por qué los ciudadanos, los dominicanos que están en esos terrenos, que han dado su juventud, porque me imagino que todos deben entender que cuando el señor Perdomo llegó allá, tenía una melena negra, el Asia, un hombre fuerte. Lo que no se quiso dar son sus lentes. Que hizo su familia en ese sector, y ya en este momento de la historia de su vida, él pretende dejarle un legado a su familia, dejar la impronta de lo que ha sido su esfuerzo aquí. Y ¿qué razón impide que una persona adquiriera unos terrenos, los dividiera, todo dentro de un marco de ley, que vamos a verlo con el doctor Emanuel un poquito más para adelante, porque hay un expediente penal, pero en la parte inmobiliaria, para que usted nos ilustre un poco? Ok, y lo que pasa con este expediente es que CORDE, como bien dicen los moradores, era la titular del derecho de esos terrenos y era la que administraba también los terrenos inicia en el 2007, 2008 su proceso de deslinde, y por eso es que se acerca a los moradores. Una pausa, doctora. ¿CORDE tiene personería jurídica o es una dependencia del Estado o es autónoma? ¿En qué categoría cae? CORDE es una institución autónoma del Estado. Con personería jurídica. Con personería jurídica, y por eso entonces pudo hacer la operación que hizo de lo que le llaman comúnmente la venta de los Tres Brazos, que no es la venta de los Tres Brazos, son parcelas que componen el sector de los Tres Brazos. Entonces, es las parcelas las que se venden. Pero para CORDE vender esas parcelas, previamente a eso había iniciado un proceso de deslinde por ante la jurisdicción inmobiliaria de las 3 parcelas que conforman los Tres Brazos. Y ese proceso de deslinde finalmente fue aprobado, se emitieron los títulos de propiedad con todo un esquema que CORDE había preparado, respetando las ubicaciones que tenían los moradores del sector. Y por eso es entonces que no se ha hablado nunca de un proceso de desalojo en esta operación que tienen los moradores, sino más bien de titulación, porque ¿qué es lo que procuraba CORDE? Que es lo mismo que procuran las instituciones que adquirieron esos terrenos, que esos inmuebles fueran adquiridos por lo que tenían la ocupación pacífica. La tenían pacífica porque, como ya hemos visto aquí, lo asentó el Estado. Lo que pasa es que nosotros, la política del Estado dominicano, y yo asiento y después averiguo. Entonces, le cobran a estas personas, pero no lo titulan nunca, porque no podía hacerlo, porque eran terrenos privados. Entonces, eso es lo que pasa con el sector de los Tres Brazos. Luego, cuando entran estas compañías, Infepa, y posteriormente Titulatet, que ya entra en la parte 4 años después que se hace la operación original entre CORDE e Infepa, para un poco ayudar con lo que es la titulación y dar la cara a los moradores, entonces salen los primeros títulos, y ya algunos de esos moradores que por más de 20, 30 años quisieron obtener títulos y nunca pudieron, logran obtener sus títulos que salieron a raíz del deslinde que CORDE inició. Que son las instituciones, las empresas que han querido satanizar, doctora, las empresas que hicieron esta negociación con CORDE, y que han sido las empresas que al final entregaron los títulos que tienen los moradores. Hasta el momento, ¿eso es así? Eso es así. Bueno, en el 2010, CORDE, que necesita resolver la situación porque tiene que salir por lo que ha establecido el decreto de todo ese patrimonio que tiene, hace un contrato con Infepa, que es una sociedad que se dedica a todo lo que es la administración y la venta de propiedades, para que adquieran esos inmuebles, pero en el mismo contrato se establece que no es para beneficio de Infepa personal, de que ellos se van a quedar con la titularidad del inmueble, sino para poder titular a los moradores de los. Entonces, interpretándola, CORDE
entiende que no tiene la capacidad técnica para poder llevar a cabo el proceso de particularización de los solares, porque en estos solares no es una cuadrilla que se hace, sino hay que ir a ver lo que Don Perdomo está ocupando 200 metros, pero la licenciada Mateo está ocupando 180. Entonces hay que hacer el planito y el título de los 180 y el de los 200. O sea, no es una cuadrilla que se sacó, sino es un trabajo que había que ir a campo y medir la particularidad de cada terreno. No solo la capacidad técnica, sino también la capacidad económica. Porque antes de la entrada en vigencia de la ley 108-05, tú podías vender en carta constancia, que claro, es lo que estaba haciendo CORDE en ese momento. Claro. Yo tenía una porción de 100 metros, ocupaba, me daban mi título y yo iba al registro y lo descontaba porque no estaba obligada por ley a hacer un deslinde. Cuando entra en vigencia la nueva ley, que CORDE se encuentra, no, espérate, ya no podemos seguir haciendo ventas parciales, tenemos que reorganizar toda la operación y hacer un proceso de deslinde para individualizar todas las porciones. Y ahí es que CORDE entonces le cae, como decimos nosotros, todo este peso porque no puede con esa estructura, no puede hacerlo. Y entonces comienza a tocar puertas, comenzando por las instituciones del gobierno, Banco de Reserva, y el mismo bienes nacionales, el mismo... o sea, con muchas instituciones primero para tratar de cómo se va a resolver esa situación y de cómo se van a titular. Entonces, una pregunta, doctora. ¿Mediante qué forma administrativa? ¿Cuál fue el proceso? Que usted me dice ya que CORDE tiene personería jurídica, que es autónoma, o sea, no necesita poderes especiales ni mandatos especiales porque tiene personería jurídica. Jurídicamente es un ente, aunque pertenece al Estado, es un ente con capacidad propia para disponer. La Universidad Autónoma de Santo Domingo y todas esas instituciones. Claro, como el mismo Banco de Reserva, como la Autoridad Portuaria, como varias instituciones que tienen su personería. Bueno, aduanas tiene una personería jurídica, impuesto interno tiene. En ese orden, ¿qué proceso administrativo se siguió? Existe un consejo de administración, me imagino, en CORDE. El consejo de administración autorizó la venta, se firmaron los contratos, ¿es así el proceso? Efectivamente, así fue. De hecho, una de las cosas que más se tocaron, tanto en el aspecto penal como en el aspecto inmobiliario que está abierto en la jurisdicción, en procura de la nulidad de la venta. Porque están apoderadas dos jurisdicciones con el mismo objetivo. Sí, primero se inicia el proceso penal en procura de mandar a todos estos encartados, todas estas personas que estuvieron en la operación a juicio por un supuesto desfalco al Estado Dominicano. Y también, concomitantemente o posterior, se inicia una litis sobre derechos registrados que procura la nulidad del contrato de venta que se firmó entre CORDE e INFEPA y el título que resultó de esa operación y los deslindes también. Eso es lo que procura esa litis, pero salvaguardando, dicen ellos en su litis, no sé cómo jurídicamente piensan hacerlo, todos los demás derechos y todas las demás transferencias que se dieron en esa parcela. Pero eso es imposible, porque usted me está diciendo que le quiere quitar la zapata a la casa, pero que se quede la losa del techo arriba. Sí, así mismo es. Bueno, antes de pasar con el doctor Emmanuel Rosario, vamos a ver un pequeño corte de algunos moradores del sector que nos hicieron llegar a este trabajo a través de un trabajo de campo que hicimos para ver cuáles son las opiniones de esas personas que se dicen en los medios y en las vocerías que las instituciones que obtuvieron este contrato pues no le han cumplido, que este acuerdo no fue un acuerdo legal, entre otras cosas que han empañado un poco el llegar a un acuerdo a la solución de este caso. Con esto nos vamos a una pausa comercial. Al regreso vamos a hablar sobre cómo enfoca el doctor Manuel Rosario este tema, bueno, sobre todo después que el Tribunal Constitucional se pronunció al respecto. Ya volvemos. Manuel de Jesús Contreras Rosario, médico de profesión, especialista en citopatología cérvico-vaginal, morador de aquí de los Tres Brazos. Llegué cuando no se había puesto o sembrado el primer bloque. Bajábamos de aquí de lo que le dicen los multi al sector, bajábamos la energía eléctrica, también perforábamos la calle de tierra para llevar los tubos y poner llave pública para poder absorber lo que necesitábamos.
y obtener el manjar diariamente, y desde ese entonces estamos inmersos en lo que es junta de vecinos, comunitariamente y políticamente hemos estado pies con hombro con todos los moradores del sector. En cuanto a la empresa Titúlate, que se ha hablado de engaño, quien vino a engañar a este sector, a los moradores de los Tres Brazos, fueron las autoridades del gobierno pasado, que olímpicamente y de manera populista emitieron el decreto 392-16 del 28 de diciembre del mismo año 16, prohibiendo la compra, la venta, la reventa de los terrenos y las propiedades de este sector. Hasta ese momento, este sector tenía un avance extraordinario, porque los moradores obtenían su título, nos dirigíamos a la banca a solicitar préstamos blandos. Y luego del decreto, en mi caso, me dirigí a una banca a solicitar un préstamo y la respuesta fue que el título era legal, pero tenía un limbo jurídico, tenía una litis judicial. Por tal motivo, no podían emitir ningún dinero en base a ese título. Es de humanos el instinto de proteger a quienes más queremos. Es de humanos el sentimiento que nos despierta un abrazo, el placer de disfrutar de las pequeñas cosas, el anhelo de que todo salga bien. Es de humanos el deseo de sentirnos seguros. Y es de Humanos Seguros, el plan que te permite lograrlo. Nuevo plan de vida individual, Mi Vida Protegida. La forma más simple de proteger lo más valioso que tienes, tu vida. Ingresa ahora a humano.com.do y conoce más. Señores, gracias por permanecer en sintonía. Seguimos en este programa especial. Es bueno aclararle a los amigos televidentes que este espacio no tiene compromiso con nadie más que con la comunidad de los Tres Brazos, a través de la red de abogados católicos, que perseguimos el bien común y la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. O sea, aquí este caso lo estamos trayendo a la televisión porque le hemos visto una relevancia. Hay una cantidad de familias en angustia en este momento, en ese sector, que nosotros entendemos que es preponderante que se ponga una atención particular a este caso. Antes de irnos a la pausa en la que presentamos algunas imágenes que tomamos en el campo, allá en la comunidad, para escuchar a los municipios. Estamos hablando con la doctora sobre el caso de Colde, y quedó algo que yo quiero que usted me aclare, doctora. Lo que se cuestiona es la capacidad que tenía esa institución de vender o no vender. Sí, ellos primero decían que Colde no podía vender si no tenía la autorización del Congreso. Sobre esa base, tanto en el proceso penal como en la jurisdicción inmobiliaria, hemos aportado las certificaciones tanto de la Cámara de Diputados como de Senado, que dice que no era necesario, porque Colde, como decíamos al principio, es una entidad autónoma que opera como una sociedad privada, y por tanto todos los contratos que suscribe Colde se reconocen como privados, no necesitan ir. Pero tampoco también en esas certificaciones que se le solicitó al Congreso, dice que ninguna de las ventas anteriores ni posteriores a la de Infepa han pasado por el Congreso. Vamos a parar un minuto. Entonces, usted me está diciendo a mí que si la tesis que ellos plantean de que se necesitaba una autorización especial del Congreso es acogida, entonces todas las demás ventas que ha hecho Colde, antes y después de esta, también pueden ser cuestionadas. Bueno, debería ser así, porque una cosa... No, la Constitución dice que hay un trato igualitario para todos los dominicanos. Iba a decir, una cosa no puede estar bien para alguien y mal para otro. De hecho, una de las cosas que nosotros más cuestionamos en la jurisdicción inmobiliaria es que ellos están pretendiendo que solo se anule
por todos esos vicios que ellos dicen que tienen y por la personalidad jurídica que ellos dicen que no tenía acorde, el contrato de IFEPA, pero sin embargo que ellos le van a mantener los demás derechos a todas las operaciones anteriores y posteriores. Y yo digo, pero ¿cómo es posible hacerlo jurídicamente? Que me explique qué figura puede aplicar el juez para eso. Doctora, y antes de pasar donde el doctor, que lo tenemos ahí ya vamos para allá. No es malo. Ya vamos para allá con el doctor. ¿Usted entiende que después de la entrada de INFEPA y Titulatec, ¿se ha realizado algún cobro compulsivo o algún desalojo en ese sector? Claro que no. De hecho, el contrato que se suscribió con CORDE e INFEPA prohíbe cualquier acción de desalojo y se crea en ese mismo contrato hasta un fondo de provisión de los mismos recursos que se iban a obtener para, en caso de que alguno de los moradores no pudiera cumplir con su obligación frente al banco, lo que adquirieron préstamos bancarios para obtener su propiedad, pues el mismo grupo asumía el pago. Ok. Emanuel, lógicamente, abogado de ejercicio y nos conocemos en los tribunales, ya sea la conversación que vamos a tener nosotros de un poquito más distendida. Técnica. y un poquito más técnica. Miren, Manuel, según lo que yo he entendido hasta este momento, tenemos un grupo de personas que son asentadas por el Estado en una comunidad, en un terreno. Le cobran por ponerlo en ese terreno, o sea que ellos tienen su derecho, ese terreno es de ellos. Resulta que el terreno no era de quien se lo vendió. Entre paréntesis, Bienes Nacionales estafó a todo el que le cobró en el 1982, 70, en esa fecha. Ahí todo el que le pagó a Bienes Nacionales fue estafado por el Estado. Resulta que una institución con personería jurídica, con capacidad propia, vende terrenos y ahora dicen que esa venta es irregular. De hecho, quieren ahora mantener la operación técnica, que es lo que costaba. La operación técnica era haber hecho el trabajo de campo, la lotificación, la marcar los espacios que está ocupando cada persona en esa comunidad, y ahora hay un proceso penal abierto. ¿En qué consiste el proceso penal? ¿Dónde está yo no veo el agravio penal, no veo la violación penal. El tipo penal no lo veo. Mira, al final cuando tú analizas las imputaciones del Ministerio Público, incluso también las de CORDE, ellos primero indican que aquí hay estafa contra el Estado, y también indican que hay desfalco. Es muy irónico la forma en que ellos hacen las imputaciones por lo siguiente, porque cuando ellos analizan el caso desde la perspectiva del funcionario público, ellos dicen que es estafa. Es decir, la misma operación jurídica, el mismo hecho, el hecho de que un funcionario o varios funcionarios vendieron un inmueble, dicen ellos que eso pasó así. Y lo miran desde la perspectiva del que compra. Pero fíjate que es una sola operación, que es la venta. No hay dos operaciones, es una, es la venta. Entonces, cuando ellos miran esa misma operación desde la óptica del funcionario público que vende, eso es desfalco, dice el Ministerio Público. Pero cuando ellos miran desde la perspectiva del que compra, ellos dicen que eso es estafa contra el Estado. ¿Pero dónde aplica el desfalco, la figura del desfalco en todo esto? En ninguna aplica ni el desfalco ni el estafa, y les voy a explicar por qué. Lo primero es que un mismo hecho no puede generar dos tipos penales autónomos, porque tanto la estafa contra el Estado como el desfalco son delitos penales autónomos. Autónomos significa que tienen vida propia y que no requieren de otro tipo penal para que se conjugue. Por eso, cuando hay estafa contra el Estado, no puede haber desfalco. La misma operación no puede generar sencillamente desfalco en este caso. Por eso, desde mi óptica, lo que plantea el Ministerio Público carece totalmente de sentido. En cuanto a ese aspecto se refiere. Cuando analizamos el tema del desfalco, es imposible porque el desfalco como tipo penal requiere de una apropiación de bien. Es decir, que el funcionario público, producto de la operación del hecho doloso, se haya apropiado y su patrimonio se haya beneficiado de esa operación jurídica. Por eso, in limine litis, el desfalco hay que descartarlo. La estafa es peor porque la estafa es un delito que en nuestro ordenamiento es un delito mobiliario, es decir, tú estafas para conseguir bienes mobiliarios, bienes muebles. En este caso, fíjense que quien compra, que son los inversionistas, la compañía, lo que consigue para su patrimonio son inmuebles. Por eso la estafa es imposible retenerla en este proceso penal. Los franceses, que es la jurisdicción o la legislación origen de nuestro derecho,
para subsanar esa situación, modificaron el Código Penal en 1992. Nosotros lo tenemos todavía intacto conforme a su viejo código de 1810, que es el Código Penal francés. El de nosotros es de 1884, pero es una copia íntegra. Y el artículo 405, cuando recoge el tipo de estafa, lo recoge solamente para bienes muebles, es decir, cuando se entreguen los tres delitos económicos principales que contiene el Código Penal, que son el robo, estafa y el abuso de confianza, son delitos mobiliarios. Se requiere que el que haya sustraído o que haya cometido, el infractor, haya tenido en su patrimonio, se haya beneficiado de algún bien mueble. No es imposible es imposible que un inmueble genere estafa. Emanuel, ¿quiénes están encantados por COLDE? ¿Quiénes son los que están encantados? El director, me imagino. Leoncio Almanza, que era el director de CORDE. Está el señor Manuel Aybar, que era el gerente inmobiliario de CORDE. Está el doctor Irving Cruz, que apenas era el jurídico de CORDE, o sea, persona incluso irrelevante para esta operación jurídica. Está la doctora Rosabel Castillo, a quien yo represento, que era la directora nacional de registro de títulos. Todavía al día de hoy yo no entiendo cuál era la participación de Rosabel Castillo ahí. ¿Puedo hacer una anécdota? Claro. Adelante. CORDE tiene 3 inmuebles. O sea, los 3 brazos son coincidencialmente 3 inmuebles. Parcela 153-A1, 153-A2 y 155. 3 inmuebles. Rosabel Castillo, como registradora de títulos, solamente en el año 2011 transfiere una, que es la 153-A1. Es la parcela de menor relevancia. ¿Por qué? Porque está en la ribera y porque el río, prácticamente se ha comido esa parcela, lo que se denomina en derecho civil como aluvión. El aluvión. Es decir, una pérdida de terreno como consecuencia de una situación de la naturaleza. Propia. Ese inmueble prácticamente tiene un 8% solamente de utilidad. Las otras 2 parcelas la transfiere otra registradora, que actualmente es la registradora del Distrito Nacional, y la otra se transfiere por sentencia. En esas últimas 2, Rosabel Castillo no participa en absolutamente nada, porque no puede, no tiene forma. Yo te pregunté escúchame, Emanuel, lo de quién estaban encantados, porque en mi mente, cuando la doctora Carrasco me dice que es autónoma, yo conozco más o menos el expediente, no le he profundizado tanto, yo pensé que iban a estar encantados los miembros del Consejo de Administración de COLDE, que fueron los que dieron la autorización de venta. Ni como testigo lo han puesto. Pero es que quien da las autorizaciones son los que tienen, porque el Consejo de Administración, cuando usted es miembro de un Consejo de Administración y usted autoriza algo, entonces usted debería responder por lo que usted autorizó. Porque todavía si el presidente de CORDE le lleva la propuesta y ellos no la aceptan, simplemente todo se cae. Todo se cae. O sea, el Consejo de Administración de una institución, todos los miembros de un Consejo de Administración, así sean de parte del sector, hay consejos de administración que son mixtos, sector público y sector privado, pero si pasa una situación, aunque usted sea del sector privado y usted aprobó, usted puede ir para el tribunal. Guillermo, esos son los que bendicen la operación, así de sencillo. Entonces eso deberían estar... Con relación al tema que te traía a colación respecto de los 3 inmuebles, hay uno que no lo hace Rosabel Castillo. ¿Ustedes saben por qué dice el Ministerio Público que a Rosabel Castillo hay que encartarla? Porque en ese inmueble en específico, como la otra registradora, que fue la que autorizó esa operación, como ella vio que Rosabel Castillo autorizó la de ella, entonces ella firmó la que le correspondía a esa registradora. Y que por eso, como ella tuvo esa influencia sin hablar ni siquiera con esa registradora, ya por eso hay que someter a Rosabel Castillo. Pero es que si un registrador de títulos yo le llevo un contrato de venta, pago los impuestos y él lo ejecuta y después se demuestra que fue objeto de una falsificación. Eso no es responsabilidad. Eso no es responsabilidad del registrador de títulos. Él tiene el discernimiento, escúchame, vamos a tomar un minutico más. Él tiene el discernimiento de que a veces cuando ven que algo no coincide, piden que las partes vayan, pero no es obligación de ellos. O sea, o ven que la cédula está borrosa, o entienden que es una persona muy mayor que puede estar muerta. En ese tipo de cosas ellos a veces piden la participación, pero ellos no son jueces del documento. Y si el documento va, la operación va planchada, yo se la presento, no hay inconveniente. O sea, entonces yo, si a mí me designa mañana registrador de título, yo no voy a firmar nada. Entiendo yo. ¿Tú me entiendes? O sea, realmente... Bueno, vamos a ver otras de las denuncias que recogimos en el trabajo de campo que hicimos en el sector. Y el regreso, para ver cuál de los doctores pues nos puede responder, o ambos,
¿Dónde está el nudo? Porque tenemos un juicio que está todavía en la fase preliminar y ya hace unos años de esos. Entonces, ¿dónde está el nudo? ¿Qué es lo que no le permite avanzar? También en ese trabajo de campos estuvimos en varias audiencias y vimos que todo se lleva a cabo como en un ambiente muy relajado, muy así. Los fiscales lo hacen de manera como, bueno, hoy es viernes, tenemos que irnos, o hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, y algo así. Entonces, entiendo que eso es parte de todo este proceso tan largo que se ha llevado a cabo en este caso de los tres brazos. 30 segundos para una pausa comercial. Al regreso continuamos con este caso. Es de humanos el instinto de proteger a quienes más queremos. Es de humanos el sentimiento que nos despierta un abrazo, el placer de disfrutar de las pequeñas cosas, el anhelo de que todo salga bien. Es de humanos el deseo de sentirnos seguros. Y es de Humanos Seguros, el plan que te permite lograrlo. Nuevo plan de vida individual, Mi Vida Protegida. La forma más simple de proteger lo más valioso que tienes, tu vida. Ingresa ahora a humano.com.do y conoce más. Mire, la situación de eso es, aquí se cansaron de venir cuando era acorde. Aquí la que acabó con los tres brazos fue Corde. Porque los tres brazos, escúcheme, los tres brazos se poblaron rápido. Pero no había agua, no había calle, no había luz. Aquí no había nada. Todo era una odisea. Mientras eso estaba, nadie salía. Después que se poblaron los tres brazos, a base de sacrificio, como le estoy diciendo, entonces ahora últimamente, después que vino Corde y mandaba sus emisarios a regar volante, venía uno en este mes, en el otro mes venía otro. ¿Y qué decían esos volados? Oh, pidiendo que pagaran los títulos. En ese tiempo había que ir a la John. ¿En ese tiempo ninguno de las viviendas tenía título? No, porque solamente había pasado bienes nacionales. Entonces, ahí fue que viene, ay Dios, es que no, mire, en ese tiempo no había nadie con título, todo el mundo lo que estaba era que le había comprado a bienes nacionales, había venido y le había medido, y cada quien estaba en su casita, una cosita chiquita. Señores, gracias por permanecer en sintonía. Vamos a volver a enlazar con el doctor Emmanuel. Emmanuel, hay una sentencia del Tribunal Constitucional que duró 3, 4 años para salir. ¿Qué recoge la sentencia? En esencia, ¿qué pasa? ¿Eso en qué apoya el proceso? ¿En qué debilita el proceso? ¿En qué beneficia a la comunidad? ¿De qué trata la sentencia? La sentencia es producto de una acción directa de inconstitucionalidad contra un decreto que en su momento emitió el presidente de la República, Danilo Medina, y básicamente el decreto lo que hacía era que suspendía las ventas de inmuebles dentro del sector de los tres brazos, específicamente estas ventas de las que hoy estamos hablando, que se le estaba haciendo a los moradores del sector. Fruto de eso, la compañía INFEPA interpuso una acción de inconstitucionalidad. El Tribunal Constitucional finalmente emitió su decisión y estableció que el Poder Ejecutivo no tenía calidad y capacidad para procurar la suspensión de ventas de inmuebles de particulares. Ahí el punto más importante es eso. Primero, retener la condición de un bien de derecho privado, que son los inmuebles de los tres brazos, y sobre todo el punto de la falta de calidad del presidente para procurar la suspensión. ¿En qué beneficia eso el proceso? Para mí el punto fundamental es retener la calidad de los bienes, o la naturaleza de los bienes. Bienes de derecho privado, no son bienes públicos. Y los bienes públicos son los únicos que van al Congreso. Doctora.
Doctora, para el cierre su... No, efectivamente, nosotros entendemos que todo lo que se dio aquí fue mediático en ese tiempo, que no había nada, ningún elemento jurídico, ni penal, ni inmobiliario para hacer todo este show que se hizo, pero claro, todos conocemos qué se estaba moviendo cuando salió el proceso de los 3 brazos y por qué fue. Entonces, recuerden lo que se estaba moviendo, doctora Fulma. Esto es abierto. Aquí este es un país democrático. Bueno, habían casos públicos de corrupción fuertes que involucraban a figuras políticas muy renombradas que necesitaban otro expediente. ¿Y cuál es el expediente? ¿Qué tienen por ahí? Una distracción. Una distracción. Bueno, ahí estamos haciendo una investigación en los 3 brazos, pues saquen eso. Bueno, pues en ese momento eran los casos de Odebrecht que estaban en la palestra pública. Usted lo dijo y ese es. En el gobierno de Danilo Medina, el caso que estaba en la palestra pública fue de Odebrecht, que no pasó nada. Y sacaron los 3 brazos con una acusación de 500 y pico de páginas que tú la lees, repite y repite y repite lo mismo, sin cabeza, sin pie, sin cuerpo, sin nada. Y que entendemos nosotros que va a tener el fin que es obvio, que un juez el día 30, que está fijada la lectura del expediente, ordene no al lugar para todos los implicados. Muchas gracias. Perdomo. Cuéntenos cuál es el anhelo y qué es lo que desea la comunidad de los 3 brazos. La comunidad de los 3 brazos lo que desea es que continúe el plan de titulación, porque entendemos nosotros que el retroceso que hemos tomado después de paralizar esos títulos de propiedad ha sido un retroceso grande. Pero de verdad, créalo, que lo único que verdaderamente a los 3 brazos le puede seguir su avance como lo llevaba es el plan de titulación, que siga la titulación. Licenciada Carrasco. Alma, perdón. Mateo. Carrasco es la doctora, perdóneme. Cuénteme al final, ya para el cierre, ¿qué usted entiende que debemos hacer, que necesita la comunidad y si ustedes han entendido que ha habido alguna violación por parte de las empresas o en el proceso, ¿qué es el sentir de la comunidad que ustedes representan? ¿Qué usted entiende? Fíjense, la comunidad de los 3 brazos está un poco dividida respecto a eso, porque hay una comunidad que dice que hubo fraude, que hubo dolo, pero esa comunidad que dice eso no tiene títulos en las manos. Está la otra parte comunitaria, los 3 brazos, donde estamos incluidos Perdomo y yo y otros dirigentes de juntas de vecinos, que no vemos ningún tipo de dolo ni fraude en esa venta o en ese trato comercial que hubo, porque nosotros lo que queríamos al final de la jornada, lo que entendemos, la importancia de la titulación, es lo que vimos en Titúlate, una gran oportunidad para que nuestras propiedades tomaran vigencia y valor. Nosotros queremos pues que esto termine finalmente, termine bien, que la verdad salga a la luz y que nosotros podamos estar tranquilos. Por lo menos nosotros tenemos otro título de propiedad, que vuelvan a tener el valor que tenían antes, porque particularmente yo, cuando no había este proceso de anulación y no venta o no compra, yo hice un préstamo en una entidad bancaria por 400,000 pesos con mi título en garantía. Y después que surgió ese conflicto, tuve que volver a hacer otro préstamo, ya no a institución bancaria, sino a un prestamista particular, y por 100,000 pesos, por 400,000 pesos yo pagaba 11,000 pesos, y por 100,000 pesos pago 9,000 pesos. Bueno. Ya usted puede ver si hubo un retroceso claro que grande sí. en ese problema. Bien, miren señores, ya en la parte final, lo primero es que debemos recordar que este espacio está abierto para una réplica. La parte que se sienta con la necesidad de venir a traer su verdad, el espacio está a su disposición. De la parte de nosotros, como Red de Abogados Católicos y como espacio de comunicación en pocos minutos, nosotros hemos visto la siguiente problemática. Tenemos una comunidad que está retrasada en su desarrollo por la falta de titulación. En esa comunidad no existen instituciones bancarias porque un banco no va a alquilar un local ni va a comprar un local que no tenga un título. Y eso se desprende a distintas instituciones, empresas de servicios, no tiene presencia en la comunidad. O sea, en los 3 brazos no hay un banco de ningún tipo porque no tienen título. Del mismo modo, hay personas que ya están en el ocaso de su vida
y quieren dejar resueltos sus problemas, sus papeles, y algunos han conseguido su titulación y usan su título como apalancamiento para seguir su desarrollo económico. Nosotros podemos dar fe y testimonio de que la empresa Titulatec le entregó los títulos de las iglesias que funcionan allá, de 4 iglesias católicas que funcionan en el sector. Le fueron entregados al arzobispado sus títulos, sin un peso, bajo el criterio de que en el contrato establecía que las áreas sociales y públicas no podían ser comercializadas. Y así fueron recibidos. Las oficinas de la Red de Abogados Católicos hemos recibido cientos de moradores reclamando que alguien hable por ellos. No hemos querido intervenir en el proceso legal propiamente dicho porque entendemos que iba bastante avanzado. No descartamos que en una segunda instancia intervengamos para garantizar el derecho de esta comunidad. Como lo hemos hecho en otros casos, hemos hecho intermediación y hemos hecho procesos legales, porque estamos llamados a eso, a servir y a hacer que se les reconozcan los derechos a los ciudadanos. Pero antes de todo, queremos llamar a la sensatez. Este es un Estado social, democrático y de derecho. Se supone que las reglas de derecho son claras. Se supone que si una institución tiene personería jurídica y tiene la capacidad de vender, no podemos abrir una caja de Pandora ahora cuestionando esa capacidad, porque entonces pudieran ser afectadas todos los títulos, todas las ventas anteriores y posteriores que salieron. Y en esto sería algo sumamente peligroso para empresarios, comerciantes y figuras públicas y políticas de la actualidad. Queremos paz, queremos tranquilidad en los Tres Brazos. Queremos que se haga una administración de justicia justa. No queremos que favorezcan a la empresa Titulatec, ni a Colde, ni a los ciudadanos de Tres Brazos. No, nosotros no queremos eso. Nosotros queremos solamente que se imparta justicia. Justicia sana, sabia y dentro de lo que es el esquema legal vigente en la República Dominicana. ¿Para qué? Para que este proceso se concluya como debe concluirse. Señores, así es, ¿no? y antes, agradecidos y antes de despedirnos de los invitados. Que paren por favor ya de lacerar lo que son los derechos constitucionales y hasta fundamentales de una persona, que es terminar de conseguir pues su vivienda como un derecho fundamental. Agradecidos siempre por haberse tomado este tiempo para poner un poco de luz a esas personas que nos siguen a través de este espacio, que como decía Guillermo, es un espacio que está para servirle al ciudadano. Doctor Emmanuel, gracias por estar con nosotros, doctora, y por supuesto a los representantes con fuerza del sector de los Tres Brazos que han estado con nosotros hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Señores, hasta la próxima semana, si Dios y ustedes los permiten. Gracias.